Bueno, ha empezado con una pregunta. Bueno, verá, el concepto de capataz, pienso primero una persona de confianza de una junta de gobierno y después, bueno, pues la persona que tiene que ser capaz de concienciar al costalero del trabajo real que tiene que hacer, igualarlo para que él haga el trabajo adecuado y responsable, por supuesto, de todo lo que se haga. Y transmitirle también los valores que la hermandad quiere que se le transmitan en ese momento en función del tipo de paso que se lleve. ¿Veis? Cada paso tiene... Entonces la función del capataz, bueno, son bastantes. Entre el papel que tú tienes con la Junta de Gobierno de la Hermandad y después el papel que tienes que tener con la cuadrilla, que es lo fundamental, porque al final atender al costalero para mí es lo más importante. Y en los últimos años pues, se ha avanzado muchísimo porque el costalero la técnica cada vez la conoce mejor, entonces el capataz tiene también que ir un poquito evolucionando. Es decir, que no es como cuando empezamos hace 40 años, que capataz que hacía era cualquiera y, bueno, y costalero también. Es decir, que nos aviábamos como podíamos. Entonces, es una cosa que también está en continua evolución, aunque parezca que no, ¿vale? Hombre, claro, es una gran responsabilidad portar los titulares, evidentemente, porque los titulares no es solamente que la hermandad haga su estación de penitencia y el costalero, bueno, haga su trabajo. También hay un mundo exterior que son las personas enfermas, están las devociones. Entonces hay gente que a lo mejor le acercan la imagen por última vez. Entonces es importante que las imágenes vayan de una forma decente, como tienen que ir. No para un concurso de a ver quién es el que lleva mejor los pasos, no, eso es otra historia. Eso son cosas que las vamos a dejar para otros tipos de... La responsabilidad del capataz con los titulares es eso, hacer que todo en conjunto, tanto como la hermandad hace su estación de penitencia, el costalero hace su trabajo, pero que después la sociedad, los creyentes principalmente, pues la imagen le termine llevando un poco ese momento de vida. Yo he vivido momentos muy importantes llevándole la imagen a personas enfermas o personas ya muy mayores que saben que posiblemente al año siguiente ya no viven. Y son momentos muy interesantes y los titulares, por supuesto, son lo principal de todo lo que estamos haciendo. Si no, podríamos llevar encima de los pasos cualquier otra cosa en vez de una imagen sagrada. Bueno, esto es familiar, es decir, que yo desde pequeñito salía en la Hermandad de la Columna porque mi abuelo estuvo muchos años metido en la Junta de Gobierno, fue hermano mayor y desde pequeñito he pertenecido a ella. Después ya por proximidad pues empecé a salir en la humildad, porque estábamos allí ayudando muchas veces en misa y salí, bueno, en la humildad he salido de todo. Es la única cofradía de Carmona en la que he salido desde monaguillo, de nazareno, de costalero, de capataz de los dos pasos, es decir, que allí lo he vivido todo. Después también la Hermandad de San Francisco, de la Quinta Angustia, pues en el año 74, 75 también bajó a San Francisco y bueno, éramos jóvenes y pues nos acercábamos también a la hermandad. Y aparte que a mí, pues ese paso de misterio me cautivaba mucho desde toda la vida. De hecho, este año he dejado de llevarlo y bueno, con todo el dolor de mi corazón y era un paso que siempre me ha encantado. Y entonces, bueno, pues empecé ahí, digamos, mis primeros momentos de la Semana Santa. Después me incorporé a nuestro padre y ya he ido evolucionando. Bueno, en mi caso fue a la vez, porque el problema es que cuando empezamos aquí, empezó la Hermandad del Santo Entierro en el año 78, a mí me cogió muy joven, yo había tenido una enfermedad, vamos, tenía un problema de espalda, y yo empecé a hacer los ensayos sin decirle nada a mi padre. Entonces yo hice todos los ensayos del Santo Entierro, los hice. Y el día de la cofradía no me dejaron salir. Cuando ya lo tuve que decir, pues para mí fue un disgusto muy grande, porque a mí aquello me apasionó. Yo salí de nazareno, yo hace 40 años que no me he visto de nazareno, es decir, que no era una cosa que me llamara excesivamente la atención, lo de vestirme de nazareno, pero sí es verdad que me volví a enganchar con el mundo del costal. Y bueno, pues al año siguiente mi hermandad de la Columna también creó la cuadrilla de palio y entonces yo me arrimé un poco a Catenda porque, como, claro, ya ves, mi hermano siendo menor que yo salía de costalero, pero es que a mí no me dejaban salir, porque ya te digo, tenía un problema de espalda, pero sí es verdad que después me enganché y me he llevado 37 años con el costal. Es decir, que lo he ido haciendo un poco en paralelo. También es verdad que yo empecé de contraguía con Catenda, yo no empecé de capataz, pero sí, ya desde el año 80 empecé con una responsabilidad siendo joven, porque que
que ya son 42 años llevando pasos, que eso no, no lo hace uno todos los días. Bueno, pues un poco lo que te he dicho antes, ¿no? Yo era contraguía de Antonio Catenda, entonces Antonio pues contrajo una enfermedad grave, que bueno, terminó falleciendo el pobre, y entonces pues eran unos momentos en los que esto estaba cambiando a muchos niveles, porque capataces en Carmona, como Catenda no había ninguno, es decir, que él, digamos, lo abarcaba todo. Lo que pasa es que después tenía gente que colaboraba con él, porque estaba Juan Delia, estaba Kiko Gavira, había algún que otro que colaboraba bastante con él. Pero ellos ya no se incorporaron a la nueva línea de la gente joven. El único que entró un poco así fue Enrique el Marmolista, como lo decimos todos, que empezó llevando el paso del Santo Entierro, que fue la primera cuadrilla de hermanos que hubo en Carmona. Y bueno, estaba Macedo, que era amigo mío de toda la vida, y él empezó llevando el ceño de la columna, y a raíz de la enfermedad de Antonio, pues yo me hice cargo del palio. Y bueno, empecé ahí y me fui acoplando, porque tampoco yo inicialmente nunca había tenido la idea de ser capataz. A mí me hubiera gustado más ser costalero, pero fueron circunstancias, me acoplé y bueno, y ahí estamos, ¿verdad? Que no es ya más de lo que hay, ahí ya estaremos hasta que podamos. Hombre, pues el costalero, ¿verdad? Independientemente de la actitud física que tiene que tener, porque está claro que si tiene alguna deficiencia lo tiene complicado, pero tiene que tener una edad también, porque tampoco se puede ser demasiado joven o demasiado mayor. Y después, bueno, pues con respecto a la cuadrilla, tiene que ser compañero de todos los que lleva, obediente con respecto a lo que se le diga al capataz, y principalmente el capataz. Y después también mucho respeto por lo que lleva encima. Es decir, que las imágenes salen a la calle y el costalero tiene que saber cuál es su sitio. Es decir, el costalero no puede estar por encima de nadie. Yo en las juntas de gobierno muchas veces veo que algunas se meten demasiado en el mundo del martillo. Tampoco hay que darle tanta importancia al costalero, pero tampoco hay que quitarle la que tiene. El costalero tiene que estar en su sitio, bien atendido por hermandad, por supuesto, porque hace un trabajo, le ha dado un cambio a todo el mundo de la Semana Santa, porque hasta el año 78 en Carmona prácticamente las hermandades lo que hacía era prácticamente formar la cofradía una función principal de instituto y poco más, no quitando a lo mejor nuestro padre, que era una hermandad que tenía un poquito más, o las que estaban en parroquia tenían un poquito más de vida, las demás prácticamente era eso. Entonces, las cualidades del costalero, pues ya te digo, obediencia y mucho respeto por los compañeros y con lo que lleva por arriba. Que el costalero no es una cosa que tengamos que subirla tampoco en un pedestal, pero hay que darle la importancia que tiene, ¿sabes? Bueno, esa pregunta tiene... Bueno, a mí siempre me han gustado los pasos de Cristo de silencio. Eso ha sido siempre, por decir alguna, preferido. Pero sí es verdad que lo que uno disfruta con un palio no se disfruta nunca con un paso de Cristo. Eso sí es verdad. Pasa que el mundo del paso de Cristo de silencio es más relajado. El costalero que realmente da ese paso es un poco más entregado, porque quieras que no, un paso de Cristo de silencio no es tan fácil de rellenar, por lo menos los pueblos. De Villa sabemos el overbooking que hay en todos los sitios, pero no tiene el tirón que tiene un Cristo con música o incluso un propio palio. Entonces, yo no voy a decir que prefiero uno y otro, porque la verdad que los palios que yo ahora mismo llevo en Carmona, pues no los cambiaría por ninguno ahora mismo. La verdad que yo los disfruto muchísimo, ¿sabes? Bueno, yo creo que no hay falta de costalero en general. Sí es verdad que puntualmente o algún año pues hay algunas cuadrillas que se ven un poquito más mermadas, hay que completarlas y eso, sobre todo de palio, porque claro, las alturas, la gente joven hoy en día es mucho más grande que la gente, que las anteriores. Antes, por ejemplo, los palios tenían casi más gente que los cristos. Ahora es todo lo contrario, porque todas las nuevas generaciones, las alturas favorecen más que se puedan meter debajo de un paso de Cristo. Por eso cada vez estamos subiendo la altura en los palios, porque es que nos vemos obligados, si no es que nos vamos a quedar. También el trabajo debajo de los Cristos, el hecho de ir debajo de un canasto, pues te permite otra movilidad, ¿sabes?
Entonces, bueno, ahí yo creo que falta no hay. Sí es verdad que puntualmente en alguna hermandad, principalmente en algunos palios en Carmona, sí se ve que hay un poquito más de déficit. Pero aquí siempre se han sacado últimamente los pasos sin ningún problema, ¿verdad? A lo mejor un año tienes que llevar menos gente en el palo, pero bueno, yo creo que en general yo no hablaría de que faltan costaleros en Carmona. Que si hubiese más, sería mejor todavía, eso por supuesto, porque daría más ventaja para muchas más cosas. Pero lo que falta, yo considero que no, que estamos todavía dentro del orden, de lo que se puede. Hombre, la magna, evidentemente, pues yo tengo la responsabilidad de los 3 pasos de palio que llevo, es decir, que a no ser que después, cuando ya establezca contacto con las hermandades pues, y les ponga un poco cuál es mi idea, ellos son libres también de decidir de una manera o de otra. Yo todavía no lo he, ¿sabes? Sí es verdad que por la complejidad que tiene, por ejemplo, sacar el palio de Santiago, pues ahí hay una responsabilidad. La recogida del palio de San Blas también la tiene, que es muy compleja la recogida. Pues entonces hay que ir un poco viendo si yo voy a ser el responsable de ese paso el día de la Magna, pues yo tendré que ir encajando principalmente este tipo de cosas, organizando los ensayos, es decir, que voy a estar, digamos, con todas. Otra cosa es a lo mejor en el momento de mandar, porque a lo mejor puntualmente pues esté con una o con otra. Yo no lo tengo todavía eso decidido al 100%. Si, vamos, salir seguro que saldré con la columna, pero intentaré a ver de qué manera, de una forma o de otra, pueda ir. Hombre, pues gracias a Dios hoy en día los capataces contamos con gente que te ayuda, del cuerpo con el que tú trabajas, y puntualmente puede haber gente que esté en un sitio, esté en otro, y pueda estar un poquito controlando cómo van los demás, ¿vale? No creo. Yo creo que es una labor de todo. Es saber un poco en función de lo que nos encontremos, porque ha habido días de julio en los que las temperaturas se han suavizado mucho. Entonces a lo mejor tenemos la suerte de que la noche esa no es tan calurosa como todos creemos ya que va a ser. Ojalá sea así. ¿Qué es calurosa? Pues tendremos que tomar medidas, desde hidrataciones, habrá que hacer más relevo, procurar que no haya sobreesfuerzo. Es decir, que yo creo que nos tenemos que adaptar al momento. El costalero que prepara se lo va a hacer. Es que no te lo va a llevar a un desierto a calentarlo allí para que cuando llegue el día, eso es imposible. Eso hay que tomar las medidas oportunas en el momento oportuno, ya está, no hay más. Hombre, pues principalmente que no tenga ningún defecto físico que le impida hacer ese trabajo, eso es fundamental. Y bueno, ya después, tú sabes, entre la faja, un costalero bien fajado, un calzado adecuado y una ropa bien hecha, un costal bien acoplado, el costalero tampoco hace falta hacer un Maderman para meterse debajo de un paso. Vamos, yo me he metido muchos años, yo no he sido nunca uno que haya distinguido porque esté cuadrado. Yo creo que todo el mundo aporta lo que puede y he visto gente con un tipo, digamos, finito, meterse debajo de los pasos y no arrugarse nunca, y gente fuerte y los kilos tirarlos abajo. Te engañan, así que he visto de todo. Yo creo que cualquier persona que esté dentro de una edad, como te he dicho antes, que no sea demasiado joven o demasiado mayor y físicamente esté normal, puede ejercer el trabajo de costalero perfectamente, ¿sabes? Otra cosa es que le pidas más después la cofradía. Hay cofradías de muchas horas en la calle. También hay tramos muy complicados, porque aquí en Carmona los tramos tenemos muchas cuestas, empedrados, que te requieren un sobreesfuerzo. Pues bueno, hay que tener también un poquito la vista a la hora de colocar a la gente para que sufra más o menos cada uno en función de su capacidad, ¿sabes? Bueno, anécdotas, yo qué sé, tampoco. Hombre, he tenido algunas muy tristes, ¿sabes? Porque me acuerdo un año que, siendo contraguía con Catenda, hubo un problema con un costalero y antiguamente la cárcel de Carmona estaba en los bajos del ayuntamiento, donde ahora se hacen las exposiciones. Y entonces, pues, un costalero nuestro, pues, lo acusaron de algo que después fue mentira, pero en aquel momento estaba custodiado allí.
y el momento de pasar con la Virgen por delante y parárselo, lo sacaron a la puerta, pues fue un momento complicado. Después también la muerte de algún costalero, por ejemplo yo de Antonio Catenda cuando tuvo el accidente, que estábamos todos muy vinculados, y algunos que otros que hemos vivido también, porque pues son momentos complicados. Y bueno, después anécdotas, pues yo recuerdo mucho el día que yo salí con Catenda de capataz. Bueno, él era capataz, yo era contraguía, porque entonces no había más que eso, no es como ahora que al lado de cualquier paso van 4 o 5, él iba adelante, yo iba detrás, y el palio zambla a la puerta por la Barbacana, lloviendo a mares, pero yo ve que no veíamos ni el paso, y Catenda se quedó sin voz. Y se vino para mí, que yo era un niño, y era la primera vez que me ponía un traje en mi vida, porque iba, y me puso delante del paso para que yo lo mandara, y meter paso dentro. Para mí aquello fue una cosa que yo, vamos, no me lo podía ni... Pero bueno, lo pude hacer vamos, lo hice como pude, y poco más. Después, hombre, anécdotas hay miles, pero así como un poco más destacadas te podría comentar que son momentos en los que uno ha vivido momentos más importantes, ¿sabes? Yo a la gente joven los animaría por lo menos a que probara, que los ensayos están para eso, que hay gente que nunca, hay muchos chavales jóvenes que nunca les han brindado la oportunidad de meterse debajo de un paso. Otros han tenido malas experiencias, ¿sabes? Aquí ahora poquito a poco, entre las hermandades de gloria pequeñitas, las cruces de mayo y eso, está habiendo un poquito más de afición de pequeñito, porque antes no había nada de esto y directamente casi te tenías que meter en un paso ya grande. Entonces, pues que lo prueben y, oye, pues a lo mejor les engancha un poco, que no pasa nada por meterse debajo de un paso, ¿eh? Que salir de costalero es una cosa, creo que es de lo más bonito que yo he vivido en el mundo de la Semana Santa. Yo lo he disfrutado muchísimo, los años que he salido de costalero, y animaría un poco a la gente que lo probara, por lo menos. Y después, pues nada, pues esto es una tradición que si somos capaces de mantenerlo los que estamos y de transmitírsela a nuestras generaciones que vendrán después, pues consolidaremos una cosa muy bonita como es que los hermanos puedan llevar sus propios pasos y sus propias hermandades. Entonces yo creo que eso es una costumbre que deberíamos de intentar mantenerla y depende de los que estamos ahora mismo, evidentemente. Así que animo a la gente a que sigamos manteniendo esta tradición, que yo creo que al final es positiva para nosotros y para la sociedad también, por las cosas positivas que aportan también las hermandades, que también hacen mucho.